El Evangelio de Primera de Corintios 15 es el Evangelio por el cual el Señor nos demandó en Marcos 1:15 que nosotros debemos creer. Sí o sí nosotros tenemos que creer este Evangelio, porque el Señor ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. En Primera de Corintios 15 se encuentra el Evangelio de la salvación de nuestras almas. El Evangelio que Cristo le entregó al apóstol Pablo para que fuese predicado a nosotros los gentiles. Este Evangelio dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El Evangelio que es creído para escapar del infierno es este, que está en Primera de Corintios 15, el cual nos dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Por qué Cristo murió por los pecados de nosotros? Porque nuestras almas tenían que ser sustituidas por alguien como Cristo. Cristo se dejó imputar con todos los pecados de nosotros. En Él fueron arrojados todos los pecados de nosotros. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. El Señor Jesucristo se dejó imputar con todas nuestras condenas para que nuestras almas quedaran exentas de los pecados que nos habían condenado. El Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz, porque en Colosenses 2:13 y 14 lo dice claramente la Escritura. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles son esos decretos? Los decretos que se dejaron caer sobre nuestras almas cuando cometimos un solo pecado. Ese decreto dice, el alma que pecare, esa morirá. Y no hay una manera diferente de pagar los pecados. Ese único pecado se paga con la muerte de nuestras almas. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Nuestras almas quedaron condenadas conforme a las Escrituras, Ezequiel 18:4, cuando el Señor dictaminó, el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Dos decretos que nos condenaron con un solo pecado. Los demás pecados solo acumulan condena, pero un solo pecado a nosotros nos condenó el alma y quedamos dignos de ir a vivir en el lago de fuego. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, para que viniera a poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. El Señor Padre Celestial le dio un mandamiento a Cristo y lo dice el Señor en Juan 10:17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios Padre Celestial le dio este mandamiento al Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, para que Él con su alma sustituyera nuestras almas. Ya nuestras almas quedaron salvadas hace 2000 años por la muerte, por la sustitución, por el alma del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puso la vida de su alma para que nuestras almas no vayan al lago de fuego,
para que nuestras almas no sean castigadas eternamente, para que nuestras almas quedaran con inimputabilidad penal. Judicialmente nuestras almas ya no serán condenadas nunca más por causa del pecado, porque el pecado quedó sin efecto judicialmente. Penalmente ya nunca más seremos condenados. ¿Pero por qué? Porque Cristo murió por los pecados de nosotros. Él en el lugar de todos nosotros. Nuestras almas fueron sustituidas en la cruz por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se aseguró que nuestras almas quedaran totalmente perdonadas. Y esto es lo que se debe creer, porque estas son las buenas nuevas de salvación, que Cristo sustituyó nuestras almas en la cruz de Calvario y que antes de que todos nosotros naciésemos, viniésemos a este mundo, ya nuestras almas estaban salvadas, porque el Señor ya las había salvado cuando nosotros ni siquiera existíamos aquí. Entonces nosotros tenemos una salida, nosotros tenemos una puerta. El Señor Jesucristo ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y además de eso, el Señor nos señala el camino ancho y la puerta estrecha. En Mateo 7, 13 y 14 el Señor lo dice claramente, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la están encontrando. Pocas personas saben quién es la puerta. Pocas personas saben que Cristo murió por nuestros pecados para que nuestras almas quedaran exentas de los pecados. Muy pocas personas lo saben. Muy pocas personas les interesa saber. O sea, muchas personas no les interesa saber esta información. Pero esta es la verdad. Cristo puso la vida de su alma en sustitución de todas las almas. Y ahora usted, frente a estos dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, usted debe tomar una decisión. Estando en el camino ancho, usted tiene que tomar una decisión de creer. Porque así como lo dice en Romanos 4, versículos 4 y 5, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que justifica al impío es Dios, por medio de la fe en la obra de salvación, por medio de la fe en la obra de sustitución que hizo Cristo en la cruz del Calvario en favor de nuestras almas. Pero ¿quién no será justificado delante de él? Aquel que pretende poner las obras de justicia humana ante la fe. Pero la fe es la que justifica al impío ante Dios. Solamente la fe. Por medio de la fe somos justificados ante el Padre, por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5.1 lo dice claramente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para la salvación del alma, Dios no le toma en cuenta al ser humano si es bueno, si es malo, si se porta bien, si es malvado. No. El Señor solamente le toma en cuenta al ser humano, a todos los seres humanos, su fe. Es la fe verdadera, genuina, sin dudar, en la obra de sustitución que hizo Cristo en la cruz de Calvario por nuestras almas, la que nos hará que el Señor nos justifique, que Dios nos justifique por medio de nuestra fe en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Así que el Evangelio lo dice claramente y es muy entendible. Yo no le veo complicación a esto, porque el Evangelio de 1 Corintios 15 dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros. Por significa que Él se puso en el lugar de usted, que Él murió por los pecados de usted, así como murió por los pecados míos y se puso en el lugar mío. Cristo se puso en el lugar de todas las almas, así que todas las almas ya son salvas. Ningún alma quedó en el camino ancho abandonada por Dios. Él
las protegió a todas las almas con la salvación. La salvación está disponible. La puerta está abierta. No hay que pagar. No hay que pagar haciendo ni dejando de hacer. No hay que pagar metiéndose en una religión. No hay que pagar cumpliendo liturgias, llevando cargas, poniéndonos obstáculos, porque ningún ser humano en este mundo ha realizado la salvación de su alma. El único que fue a la cruz fue el Señor Jesucristo enviado por Padre Celestial, ¿ya? Como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros somos libres de creer o no. Todos nosotros tenemos un libre albedrío. Tenemos un poder para decidir qué camino tomar, cuál es el camino que le vamos a dar a nuestra alma, cuál será el destino donde pasará nuestra alma, en dónde pasaremos la eternidad después que abandonemos este mundo, porque un día moriremos, como lo dice Hebreos 9:27. Porque los hombres van a morir una sola vez y después de esto el juicio. Como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio condenatorio, el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Un día usted morirá, un día usted abandonará este mundo, pero pregúntese, ¿a dónde va a pasar la eternidad? ¿Cuál será el destino final de su alma? Cuando usted muere, usted sella el destino de su alma. Todo va a depender de una decisión suya, porque ya Cristo murió por los pecados de usted. Cristo murió para salvar el alma de usted y la salvó en la cruz porque Él murió por los pecados de usted. Usted ahora debe decidir si lo cree o no lo cree. Sencillamente así. No hay caminos cortos para llegar a Dios. El único camino es Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Hechos 4:12 lo dice la Escritura. Entonces usted debe de tomar una decisión. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 2:6. Usted debe de tomar hoy esta decisión, porque hoy es el tiempo aceptable. Hoy que usted está vivo físicamente, que usted puede oír el Evangelio, que usted puede leer la Biblia, que usted puede buscar a Dios, porque usted es responsable de buscar a Dios. Usted tiene que buscar a Dios sí o sí, porque si no usted se va al infierno, que es una prisión temporal, y luego usted será sacado de allí para comparecer ante el juez, que hoy es su Salvador. Cristo salvó el alma de usted, el alma mía y de todos. Usted ahora tiene que tomar una decisión. De usted depende a dónde va a ir el alma de usted cuando el alma de usted salga del cuerpo de usted. Porque usted no es el cuerpo, usted es lo que está dentro del cuerpo y es el alma suya. Y por esa alma Cristo murió en la cruz, porque esa alma pecó y quedó condenada. Y Dios Padre envió a Dios Hijo para que salvara esa alma, muriendo por los pecados de esa alma y por todos los pecados que esa alma iba a cometer estando en el cuerpo. De manera que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, porque Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. No hay otro camino por donde nosotros podamos llegar a Dios, ser justificados ante Dios,
con nuestras obras jamás, porque dice que el que obra, el que hace obra, no se le cuentan las obras como salario, sino como deuda. Usted hace obra y sigue debiendo, usted hace obra y sigue debiendo y al final se va al infierno. Pero con su fe, usted inmediatamente es justificado ante Dios y usted camina hacia la eternidad. Si usted muere hoy, usted va enseguida al cielo. Pero si usted haciendo obra muere hoy, usted va al infierno. De manera que Cristo murió ya por los pecados de usted, para salvarlo a usted, para llevarlo al cielo a usted, a mí y a todas las almas. Cristo murió por nuestros pecados y eso es lo que nosotros tenemos que creer, porque de hecho estamos demandados a creerlo en Marcos 1:15, por el mismo Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, porque Cristo ya nos salvó en la cruz y nosotros ahora tenemos que creerlo con fe en nuestro corazón, sin dudar, porque así sucedió, lo dice la Escritura, y tenemos que creer lo que está escrito, porque Cristo dice la verdad. Y no hay otra manera de salvarnos del infierno, sino creyendo este anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras.